Check out great deals at Safeway. This week at Safeway, 1 pound of strawberries or 6 ounces of blueberries, raspberries, or blackberries are 3 for $12. Member price. Plus get value packs of USDA Choice Boneless Beef Tri-Tip Roast, untrimmed twin packs for $3.87 per pound with digital coupon. Limit 2 packages. And local green or red seedless grapes for the member price of $1.88 per pound. Also at Safeway, 16 ounces of Jennie-O turkey. Selected varieties are buy one, get one free. Visit Safeway.com or head in store for more deals. Bienvenidas y bienvenidos al podcast Quedamos para un café. Los miércoles cada 15 días charlaremos a corazón abierto de las cosas que nos ocupan y que nos preocupan. Compartiremos vivencias, reivindicaciones, retos y sueños. Os invito a que nos acompañéis. Hoy quedamos para un café con Susana. Ella recorrió 25 países y 4 continentes como directora y reportera del programa de televisión Historias con Alma. Este programa documenta la labor solidaria de la Fundación Real Madrid, que lleva desde 1997 siendo un referente en el uso del deporte como herramienta educativa. En su libro Un balón para soñar, narra las historias de las que ha sido testigo. Ejerció como periodista y reportera en varios medios de comunicación y actualmente asume el reto de trabajar en el área de publicidad y marketing en una gran empresa. Nos conocimos en el evento Triunfa con tu libro de Ana Nieto y me conquistó con su historia y su personalidad. Hola Susana, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, encantada de estar aquí contigo y tomarnos un café, que no tengo aquí preparado, ¿eh? Menudo viaje, ¿no? Menudos viajes, la verdad es que sí. Un regalo, de la vida. O sea, la vida a veces te da regalos inesperados y este fue un regalo. Y así lo he vivido, la verdad. Aunque haya sido un trabajo, para mí ha sido un regalo y por eso ha sido también un poco escribir el libro, por compartir ese regalo. Me sentí una privilegiada viajando a estos sitios, conociendo estas historias, entrando en las vidas y en las casas de gente tan diferente a nosotros y tenía esa necesidad de compartirlo porque me descubrieron cosas que nos cambian mucho la perspectiva de nuestras vidas, ¿no? Y que veía necesario compartirlas. ¿Podríamos decir que hay un antes y un después en tu vida de esta experiencia? Totalmente. La experiencia en sí, durante la experiencia, era un subidón. O sea, yo estaba viviendo un subidón espectacular. Cuando terminó la experiencia, fue un poco el ponerlo todo en orden en mi cabeza y decir lo que he vivido, ¿no? Lo que ha sido esto. Y sí me cambió porque yo había vivido el periodismo de una manera diferente. He hecho cosas apasionantes en mi trabajo, he pasado por todos los medios. He hecho pues desde información pura y dura hasta entretenimiento, programas de televisión, magazines, pero esto era marcaba una línea que de alguna manera se diferenciaba del resto de programas porque estaba muy alineada con lo que yo soñaba como periodista, ¿no? Con la posibilidad de poder contar historias reales y poder hacerlo de una manera amable. A veces el periodismo es muy rápido, no puedes profundizar, también busca un poco el comunicar con mucho impacto y esto era una cosa más amable, ¿no? O sea, era una manera más amable de acercarme a la gente y de comunicar esas historias y por eso me sentí como en mi salsa. Dije, es que estoy en mi sitio, o sea, estoy haciendo lo que siempre he querido hacer y lo que me movió a mí a estudiar periodismo. Después de eso, te digo la verdad, el terminarlo fue un bajón tremendo el asimilarlo, ¿eh? Yo no lo he sabido hasta tiempo después, porque de alguna manera el encerrarme en el libro y el ponerme a escribir me ayudaba, pero tiempo después yo he vivido como un luto. O sea, a mí me han quitado el programa y es como si me hubieran quitado un ser querido. Porque para mí era mi hijo, era como mi hijo no, mi hijo está ahí y le adoro, y no, pero es esa sensación, o sea, es esa sensación de que es algo muy tuyo,
que has creado desde el principio, que lo has vivido muy intensamente y que te has volcado, y cuando te lo quitan es como, ¿y ahora qué? Y ahora, ¿cómo voy a vivir sin hacer esto? Porque estaba, vamos, totalmente enganchada. Luego lo asimilas y dices, vamos a ver, esto no puede ser para toda la vida, yo no puedo estar con 60 años recorriendo el planeta y metiéndome en esos lugares, pero no me importaría, ya te lo digo, ¿eh? No me importaría. Pero bueno, entiendes que las cosas tienen su tiempo, hay que aprovecharlas y vivirlas intensamente mientras duran y así las he vivido. Y ahora, pues bueno, compartiéndolas es una manera de revivirlo. Te iba a hacer una pregunta un poquito más adelante de si había segunda parte del libro, porque me da la sensación como que quedaron cosas sin contar. Y creo que quizá este robo, este duelo, este luto del que hablas, podría estar en un segundo libro. Sí, está en el segundo libro, vamos, es mi intención recogerlo. De hecho, el segundo libro, o sea, prácticamente está escrito, ¿eh? O sea, yo lo he parado porque le tenía que dar forma. O sea, una vez que tú has escrito el libro, luego hay que darle forma, ¿no? Cuando yo escribí este primero, me indicaron que por grosor, al estar autopublicado y estar hecho a través de Amazon, pues iba a quedar demasiado gordo para publicarlo en este formato y tal. Y bueno, me recomendaron que era mejor dividirlo en 2 libros. Y como la división era fácil, pues dije, vale, lo hacemos así, lo dividimos. El problema de hacer eso es que, claro, yo en este tiempo he vuelto a trabajar y tal, y el tiempo lo tengo más reducido para cerrar esa estructura debidamente. Pero sí, ahí es donde quiero recoger un poco cómo se ha cerrado este capítulo de mi vida y cómo lo he asimilado y la reflexión final de para qué ha servido todo esto. Entonces, bueno, no nos anticipamos, nos quedamos con la intriga. Eso. El libro se titula Un balón para soñar, como ya hemos dicho. Por lo menos yo al leerlo tenía la sensación de acompañarte en un viaje interior brutal, de desarrollo, de autoconocimiento. Se veía tu evolución, tus reflexiones y cómo te empapabas, ¿no?, de todas esas vivencias y aprendizajes. ¿Qué dirías que fue lo que más se quedó dentro de ti? Pues fíjate que me alegra que hagas esta reflexión y que lo hayas visto así, porque de hecho yo cuando empecé a escribir el libro no pensaba que fuera a hacer ese viaje interior. O sea, pensaba que iba a ser más el compartir las experiencias y el contar las historias de esos niños en otro formato, o completarlas un poco más de lo que podía haberlas completado en el documental, porque al final un documental en vídeo de 25 minutos, pues se te quedan muchas cosas en el tintero que no puedes contar. Y no quería quería que se entendiera todo, ¿no? Que se viviera también un poco esa parte de la vivencia de grabarlo, ¿no? Y efectivamente el viaje interior que yo iba haciendo en esos viajes fue un viaje progresivo, o sea, fue un viaje de desarrollo. O sea, desde el principio, cuando a mí me llega la idea del proyecto, que lo veo como muy grande y que digo, voy a poder yo con esto, por dónde lo cojo, ¿no? Y por dónde empiezo y cómo me iba empapando un poco de conocer bien los proyectos de la Fundación Real Madrid y de conocer cómo trabajaban y la responsabilidad también de trabajar con una marca como el Real Madrid. O sea, todo eso hacía que yo fuera creciendo en mi desarrollo como periodista porque eran cosas que yo no había trabajado antes. Pero a la vez de ese desarrollo profesional yo estaba viviendo un desarrollo vital al conocer esas vidas, porque cuando vas a estos sitios vas como un poco pensando en que, bueno, que son unas vidas horribles, que tienen un entorno muy difícil y que todo es muy triste. Y sin embargo, cuando yo estaba allí, vivía momentos muy felices y esos momentos me lo transmitían ellos. O sea, gente que no tiene nada en absoluto y que tiene muchas necesidades es capaz de ser más feliz que nosotros. Y entonces eso me hacía reflexionar y decir, ¿por qué? ¿Y por qué aquí cuando llego el tiempo se para
y la vida es como más intensa y parece que la disfrutas más y los días son largos, y esta gente no está preocupada por el qué va a pasar este verano o si me van a renovar el contrato o etcétera, etcétera. Están centrados en el ahora, en su día a día, en disfrutar con lo que tienen y centrarse en eso. O sea, están como mucho más centrados y son como mucho más conscientes de su vida presente. No están mirando tanto al pasado, al futuro. Y eso decía, bueno, es que se puede ser feliz con muy poco. Y efectivamente yo he percibido la felicidad de esa gente, o por lo menos también esa esperanza por la vida. Yo veo que aquí a veces estamos como acelerados, desesperanzados, todo está mal, todos son críticas. Y yo cuando viajaba y les entrevistaba, me gustaba la percepción que ellos tenían de una vida muy positiva, ¿no? Una mirada muy positiva a pesar de la calamidad en la que viven. Y eso también, pues es una cosa que te marca, ¿no? Eso me lo transmitía Silvia, una trabajadora de Médicos Sin Fronteras que estuvo en varios países como cooperante, protagonista de un episodio de este podcast, y decía que es muy difícil vivir en un país en guerra, pero si tú tienes paz, aunque seas pobre, puedes ser muy feliz. Y quizá yo observo que en nuestra sociedad hemos perdido un poco esa perspectiva, ¿no? Es como que todos necesitamos un casoplón, un deportivo, un montón de seguidores, como un éxito, ¿no? Una permanencia, ¿no? El dejar un legado, y al final nos olvidamos que se nos va la vida por el medio. Yo en el libro están recogidas algunas historias y a mí me impactaban mucho las madres, en algunas de las historias de estos niños, porque las madres, cuando yo las entrevistaba, siempre lo veían todo como desde el lado positivo, al lado, aparte de que tuvieran unas vidas durísimas y que supieran que, bueno, que tenían que trabajar todos a una, como me decían, para salir adelante. Para ellas, simplemente el hecho de, por ejemplo, de ser una familia numerosa, pues era un regalo, ¿no? Yo tengo este regalo, que son mis hijos, y es un regalo que me ha dado la vida. Y vivían agradecidas y felices porque tenían 6 hijos. La preocupación no era de dar de comer a los 6. O sea, no, al contrario, aquí somos 6 y esto es un regalo que me ha hecho Dios y yo lo vivo como un regalo. Y bueno, y entre todos saldremos adelante, porque yo les enseño desde pequeño en que todos tenemos que ayudar y que todos tenemos que salir adelante. Y los niños trabajan junto a los padres y estudian a la vez y lo tienen súper interiorizado. No sé, y no les ves que digas, esto es una explotación, mis padres me explotan. No, están agradecidos. Entonces, esa sensación de gratitud, ¿no? De gratitud a cualquier pequeña cosa de la vida, pues te hace pensar. Dices, qué desagradecidos somos, ¿no? A veces. Y qué ambiciosos. Qué ambiciosos, ¿no? Que es como, nada es suficiente. Y sin embargo, cuando tienes poco, pues ves otras cosas que no sabemos apreciar. Entonces, y ves que además les da felicidad. O sea, eso es lo que a mí me impactaba, que les veías, que yo decía, ya verás, me van a contar aquí unos dramones, y sí, había dramones, los hay, de hecho en el libro están recogidos, pero los canalizan yo creo que de mejor manera. Con más serenidad. Con más serenidad, efectivamente. Y además a ti te pilló con tu niño muy pequeñito. Sí, era pequeño mi hijo, bueno. Tendría ya 8 o 9 años, pero 8 años, sí. 7 cuando me empezaron a decir que ya iba a tener que viajar. Pero bueno, sí, los primeros viajes, 7, 8 años. Y bueno, pues, a ver, él ahora, pues fíjate, está súper orgulloso del libro, lo ha leído, lo ha llevado al cole, o sea, ¡Qué guay! Él está encantado, pero en aquel momento no se quedaba tan conforme cada vez que me iba y bueno, pues sí, siempre teníamos un poco ahí ese miedo, ¿no? Porque también yo, pues cada vez que me iba les enviaba tanto a mi marido como a ella, como a mí, pues les enviaba fotos o vídeos que hacía con los niños de allí, y a lo mejor me juntaba con un montón de niños de allí y les decía, saludad a Aaron y hello Aaron, yo no sé, ¿no? Entonces, de países de África y tal.
Y yo no sé si eso le terminaba de encajar a él, ¿no? O sea, porque yo decía, bueno, es una manera amable de decirle, me estoy acordando de ti, pero se ponía un poco celosillo. Mi mamá está con otros niños, debe de estar Niños si conmigo. no está conmigo, pero bueno, lo ha entendido y, o sea, él también ha vivido al final esta experiencia como algo positivo y se ha llevado, yo creo que importantes aprendizajes de lo que yo le he contado. ¿Y cuánto tiempo duraron las grabaciones? Pues estuvimos grabando pues durante 5 temporadas, que serían alrededor de 3, 4 años. A ver, no era continuo. A lo mejor viajábamos un mes, al mes siguiente no, o a lo mejor de repente en el mismo mes viajábamos 3 veces, porque al final para coordinar todo esto pues dependes de muchos factores, de factores climatológicos, de que tengas los visados, vacunas, etcétera. O sea que coordinarlo al final era un poco complicado, coordinar todos estos viajes, pero sí estuvimos, pues eso, casi 3, 4 años viajando y se nos quedaron países por recorrer. O sea, la Fundación Real Madrid está en muchos más países de los que están ahí recogidos. Pero bueno, yo creo que ahí hay una buena muestra, ¿no? Por lo menos los más importantes están. Yo no tenía ni idea de semejante cosa, pero es que en cientos de países, o sea, es impresionante. Es impresionante y es otra de las cosas que a mí me chocaron cuando me llevó este proyecto. Digo, bueno, ¿cómo si la Fundación Real Madrid está haciendo esta labor tan bonita con los niños, esta labor de ayudar a los niños del mundo en entornos con dificultades, pues con el deporte y con la educación y los valores que se pueden transmitir con el fútbol o el baloncesto como una herramienta de verdad? Hago aquí un paréntesis súper poderosa para estos países, porque al final Real Madrid es un referente y el fútbol y el baloncesto son deportes que llegan muy fácilmente a los niños. Entonces es una manera muy, muy, muy sencilla de atraer su atención y de conseguir, pues, a través de esa herramienta, introducirles conductas o valores que son importantes para sus vidas. Pero bueno, yo cuando conocí esto dije, bueno, ¿y cómo esto? No se sabe, porque yo en mi entorno no lo conocía y yo soy de Madrid y soy súper madridista y tal, pero se conoce el fútbol, el primer equipo, las estrellas, pero esto que es una labor muy bonita, yo creo que no a todo el mundo le ha llegado. Por eso me parecía muy importante también el grabar estos documentales y poder contar esas historias. Entonces, yo creo que se ha contado, se ha hecho de una manera muy bonita, pero le ha faltado difusión. A mí me llama poderosamente la atención que se corta el flequillo, el delantero de Real Madrid y Barça, me da igual, yo Sí. no hago prisioneros, me da igual uno que otro, y sale abriendo el telediario y estas cosas, o sea, no se saben. ¿Sabes qué pasa? Que yo no sé, pero lo recojo también en el libro y era una sensación que yo había tenido también anteriormente en otros medios, trabajando como periodista. Estos temas solidarios o educativos o más sociales, siempre como que se atraen con cierto rechazo. Yo no sé por qué. O sea, hay como un reparo de, ay, no, que vamos a dar pena. No tienen por qué dar pena. O sea, de hecho, yo he intentado que en el programa la visión fuera positiva y nuestros programas siempre cierran por todo lo alto de con qué te quedas de esta experiencia. Y los niños nos cuentan lo positivo de la experiencia y lo que les ha aportado. Entonces, bueno, sí, hemos contado de dónde vienen y cuál es el problema que tienen, pero hay cosas muy positivas que no dan pena. Entonces es como que hay un rechazo, o sea, hay un prejuicio ahí con los temas solidarios, yo creo, de entrada para todo, porque cuesta mucho meterlos. A mí cuando me salía un tema de estos, me costaba meterlo en programas de televisión, en magazines. No era una prioridad, que no era un tema, siempre te decían, es que esto no vende. Y entonces, como al final comercializamos con todo, pues se nos quedan cosas importantes por contar o por entender
no sé si esto beneficia o no beneficia, pero a mí, desde un punto de vista humano, pues no me termina de encajar, la verdad. Yo soy una apasionada de las historias de vida, y en el libro hay un montón de historias de vida. No sé cuántos episodios grabasteis, seguro que muchos más de los que recoge el libro, ahora me cuentas, y creo que el simple hecho de que estos niños tengan un lugar al que ir, un objetivo, ¿no? De entrenar con el equipo, jugar con el equipo, viajar con el equipo, eso les está llevando a conocer que hay otra vida posible, la solidaridad, el compañerismo. Y muchas veces, lo decía Viktor Frankl en El hombre en busca del sentido, ¿no? Si tu vida tiene un propósito, es mucho más fácil que tú te mantengas vivo porque tienes algo que hacer, ¿no? Me estoy enrollando mucho, pero creo que se entiende el mensaje. Sí, totalmente. Estos niños tienen algo que da sentido a sus vidas. En vez de refugiarse pues en lo mal que lo están pasando, o en situaciones de guerra, o en faltas de familiares, o en miserias o tal, ellos tienen una ilusión, tienen un objetivo, y eso es un punto de inflexión probablemente. Y que no le importe a nadie, ni su historia, ni... A mí me sorprende, la verdad. Que no importa a lo mejor mediáticamente, ¿vale? Importar sí importa mucha gente. Y otro de los regalos que me he llevado yo es toda la gente que he conocido trabajando junto a esos niños, ya sean organizaciones religiosas, ONGs, o sea, todos los socios de Real Madrid en esta causa hacen una labor impresionante, educativa y social, vamos, tanto con los niños como con sus familias y los entornos. O sea, no es el trabajo solamente que hagan con el niño en particular o con su familia, es que eso repercute en todo el entorno. Entonces, al final, ha habido barrios y zonas donde el hecho de tener a la Fundación Real Madrid allí y tener a los niños involucrados en esta actividad ha cambiado, ha transformado la vida de todo el barrio. O sea, el barrio se ha vuelto más tranquilo, hay menos pandillas, los niños van a la escuela, tienen una motivación para ir a la escuela, porque al final va todo como muy, muy hilado, que se preocupan porque la educación del niño y el deporte vayan un poco de la mano, para asegurarse que esos niños por lo menos llegan hasta la educación elemental, o vamos, consiguen por lo menos no dejar de ir a estudiar, ¿no? Que al final es un problema en muchos de estos países por el tema de la pobreza, que al final, pues bueno, priorizan el que el niño trabaje a que el niño estudie. Bueno, las dos cosas son necesarias. Y bueno, y al final es una labor bastante grande la que están haciendo. Todos los padres obviamente queremos que nuestros hijos estén bien. Todos los padres del mundo probablemente preferirían pagarle a sus hijos unos buenos estudios y que aspiraran a una vida mejor, pero es que muchas veces no tienen otra alternativa. Claro, eso es. Las escuelas estas acogen a estos niños pues un poco con el criterio de reconducir un poco sus vidas y de tener pues esa presencia en la comunidad para trasladar eso a todo el entorno, pero sobre todo lo potencia con la intención de que ese niño pues lo lleve luego a sus estudios, a su futuro. O sea, la mirada es mucho más allá del momento del niño. O sea, es para que este niño ya vaya creciendo con unos valores distintos a los que tiene en su entorno, y que además tenga una motivación para en un futuro pues poder elegir, pues voy a estudiar una carrera o voy a trabajar, pero voy a trabajar en algo legal, ¿no? A ver si Ya entiendes. Entonces, bueno, pues al final yo creo que es una manera de influir muy buena en los niños y en las familias, porque las familias también se sienten premiadas. Es como el Real Madrid ha acogido a mi hijo está entrenando con el Real Madrid y además le están dando una educación. Y las familias valoran entonces más la educación, porque viene de la mano del Real Es muy potente lo del escudo, la verdad.
se sienten importantes y se sienten que, o sea, un mensaje que siempre me decía y que lo repetíamos en muchos de los documentales era como gracias a la Fundación Real Madrid por fijarse de nosotros, por acordarse de nosotros. O sea, a ellos les parece increíble que estando ahí en ese pueblito perdido en África, en una aldea y tal, el Real Madrid les haya mirado y haya dicho vamos a llevar ahí nuestro saber hacer y nuestra formación para que tu hijo crezca mejor. Entonces, pues para ellos es un orgullo, o sea, es una motivación muy grande para muchas cosas. Porque te hace sentir importante, que le importas a alguien. Sí, sí, sí. Y te hace sentir eso, que les importas. Claro. Y cuando empezasteis a grabar el documental, ¿ya sabíais que se iba a emitir en Real Madrid Televisión? Sí, sí, sí. Desde el principio se trabajaba para Real Madrid Televisión y que la emisión iba a ser ahí. Y luego han intentado moverlo por otros sitios, pero de momento no, que yo sepa, no ha salido en ningún lado. Pero sí que lo han intentado retransmitir en otras plataformas para darle una mayor difusión. Bueno, yo algún episodio vi en YouTube, no sé si se puede decir aquí o es legal. Sí, claro. Está ahí. O sea que si está ahí, lo ha subido nuestros más fervientes seguidores, no sé ni cómo, pero ahí está y bueno, pues es bueno que esté ahí porque de hecho el primero tuvo una repercusión brutal en YouTube. El primero de ellos, que es el de El Salvador, tuvo mucha repercusión. A mí me gustó mucho verlo porque yo soy muy visual, cuando leo me voy imaginando las cosas, ¿no? En mi cabeza. Es como, no es voluntario, es algo que hago al leer. Y verlo después, la verdad es que fue súper, súper bonito ver a los niños, las familias. De hecho, lo vimos mi marido y yo con el libro al lado, íbamos mirando, tal. Y fue muy bonito, pero también iba buscándote a ti, pero a ti no te vi. Estoy detrás de la cámara. Como mucho puedes escuchar mi voz en algún momento entrevistando a los niños, pero no. Decidimos desde el principio que los protagonistas eran los niños y las familias y lo que queríamos era centrar toda la emoción en ellos. Porque el programa es emocionante, la verdad es que el programa emociona y yo creo que el haber tenido ahí una cara visible nos hubiera desviado un poco del foco de atención. Me parecía que el foco de atención en los niños o en las familias era mucho más potente y que podía transmitir más. Ya dice, ¿no? Que una imagen vale más que 1000 palabras. Y yo estoy recordando ahora, no sé si era el de Salvador que dices tú, la imagen del campo, que hay como una imagen, una toma aérea que es súper bonita y todos los niños corriendo. Y digo, No es El Salvador, no es El Salvador porque ahí no llevábamos dron todavía. Esas imágenes se han hecho con dron y no fue en El Salvador. Puede que fuera Perú. Puede que fuera Perú. Ese dron, como anécdota, te cuento que lo perdimos en la selva. De repente vino una ráfaga de viento. De repente me dice mi compañero David, que tampoco sale, pero David es una parte importante de este programa, que es mi cámara, y él decía, no lo veo, Susana, lo hemos perdido, digo, no me lo puedo creer. Y bueno, para que veas cómo son esta gente, fuimos a preguntar a una familia a ver si nos podían orientar de dónde podía haber caído, si lo habían visto en su parcela y dijeron que se salían con los perros ahí a la selva a buscar el dron y se fueron con los hijos y con los perros a ver si lo encontraban, pero nada, imposible. Imposible encontrar, a buscar una aguja en un pajar. Pero bueno, pero sí, tirábamos mucho de dron porque daba planos muy espectaculares. ¿Y erais dos en el equipo, David y tú? David y yo grabando. Luego en Madrid teníamos a la gente de edición y de realización y también, bueno, la gente de grafismo que nos ayudaba también con los rótulos, con todas la gráfica del programa y, bueno, un realizador buenísimo también que teníamos que era el que elegía las músicas, que lo hacía con muy buen gusto. Y nada, y mis dos editores que son estupendos y que deben de seguir allí en Real Madrid Televisión. La verdad es que fenomenal. Éramos un equipo pequeño, pero todos
La verdad es que muy buenos. Y el locutor al que escucháis, que también es estupendo, que tiene una voz maravillosa y que nos ha estado acompañando pues todos estos programas, que fueron 44, como me preguntabas antes, Sí. 44 programas hicimos. ¿Y después de irte tú se siguió haciendo? No, es que se dejó de hacer, pero no fue porque yo me fuera. O sea, el tema por el que se dejó de hacer es un poco político, por si queremos llamarlo así. Se dejó de hacer porque, o sea, la concesión que tenía el canal era con una productora que es MediaPro y la productora renovaba cada 3 años y tocaba renovar productora y cambiaron de productora. Y la nueva productora que llegó pues no tenía el mismo presupuesto ni las mismas ganas por hacer el programa. Como esto es una cosa que hay que presupuestar, pues a ellos no les encajaba y decidieron no hacerlo y hacer una programación distinta. Cambiaron la parrilla de programación y no incluyeron este programa porque no lo veían para la programación que ellos querían hacer, que iba más centrada en el fútbol y no en la labor social del Real Madrid. O sea, querían hacer una parrilla más centrada en el deporte y en el deporte puro y duro, entendido como el deporte de el equipo estrella, ¿no? Y dejaron de hacer esto, o sea, y por eso terminó. Pero la anterior productora hubiera seguido seguramente, estoy convencida. Estoy convencida porque sí apostaron por este programa desde el principio. Desde el primer día que me llamó el gerente, dijo, mira, me han propuesto grabar unas imágenes para... al final, al principio iban a ser unas imágenes para que el Real Madrid, o sea, la Fundación Real Madrid tuviera ese archivo para poder hacer sus promociones. Y bueno, me dicen, nos han propuesto grabar estas imágenes, yo he propuesto que vaya una periodista para que además haga entrevistas, porque ya que vamos a viajar, vamos a aprovecharlo y a ver si podemos sacar un programa. Y así fue. O sea, ya te digo que la primera productora apostó de lleno todo al programa y hubiéramos seguido si no llega a haber finalizado el contrato. O sea, son oportunidades que se presentan una vez en la vida. Exacto, y mira que tuve dudas, el de cogerlo. Primero por eso, porque había que viajar y tenía que dejarme. O luego porque estaba estudiando un doctorado. Bueno, estaba a punto de entrar en el doctorado, ¿no? Ni siquiera había empezado, pero ya tenía asignado mi director y de doctorado y todo eso. Y dije, ya con esto imposible. Y tenía que decidir porque yo me iba a tirar por la docencia y tenía que decidir periodismo o docencia. Digo, bueno, venga, pues seguimos con esto. Y luego porque yo al principio entré como freelance, ni siquiera estaba contratada. Al año ya me contrataron, pero al principio era como freelance y facturando yo. Yeah. Con lo cual, bueno, pues me lo tuve que pensar un poquito. Pero no sé, hubo algo dentro que me dijo, aquí puede haber algo interesante y venga, a la piscina. Hay una sensación que describo como si tienes miedo y te hace ilusión, es por ahí. Si solo tienes ilusión, no es por ahí. Si solo tienes miedo, tampoco es por ahí. Pero cuando se mezclan esas dos sensaciones, mi experiencia vital me dice que ese es el camino. Sí, pues esas eran las dos emociones que tenía. Por un lado tenía miedo, pero por otro lado sentía la alegría de poder hacer algo así. ¿Y cómo se te ocurrió la idea del libro? Quizá para... Bueno, decías antes que para mostrar eso de detrás de cámara lo que no se veía, y me dio la sensación de que tu idea era contar la historia desde tu punto de vista, pero quizás sin mostrarte tú tanto, sin abrirte tú tanto, y a lo mejor te sorprendiste escribiendo el libro y descubriéndote a ti como un hilo conductor también de la historia, porque se intercalan tus experiencias, tus sensaciones y tus reflexiones con las vivencias de las personas a las que entrevistáis. Según empecé a escribir, empecé a ver que podía haber esa estructura, ¿no? Esa estructura doble de intercalar un poco las historias con mi vivencia personal. Pero sobre todo es porque yo desde el principio, desde el viaje 1, empecé a tomar notas sin saber muy bien por qué, pero dije, esto lo tengo que guardar. O sea, yo esto no lo puedo olvidar. Esto lo tengo que encapsular de alguna manera, ¿no? Y bueno, pues mi cámara, que me veía siempre en los aviones tomando las notas y tal, decía, bueno, esto algún día lo recogerás en algún libro, ¿no?
siempre bromeábamos con eso. Y cuando terminó el programa me dijo, es el momento, Susana, esperamos el libro. O sea, que también fue un poco empujada bueno, pues por la gente de mi equipo que habíamos estado trabajando juntos y que habían sido testigos de que había estado tomando notas. Pero efectivamente yo no pensé que iba a sacarlo tanto de mi vivencia personal, pero sí que me parecía interesante compartirlo. Igual, a ver, no sé, hay gente que dice que, bueno, cuando escribes un libro realmente lo que menos importa es lo que viva el autor, pero yo me era muy difícil desdoblarme de esta experiencia, o sea, y ponerme totalmente fuera. Ya me había puesto totalmente fuera en el programa, había centrado todo en los niños, pero aquí el libro era mío, o sea, y es un libro que yo he escrito para los lectores, pero de una manera generosa, o sea, no por vanagloriarme de fijaros lo que yo he vivido, sino quiero compartir con vosotros esto que he vivido porque ojalá todos pudiéramos en algún momento en la vida recorrer estos lugares y entrar en las casas de esta gente y ver cómo viven y ver cómo las pequeñas ayudas que podemos hacer con estas organizaciones tienen un porqué y tienen una razón y al final se materializan y no siempre salvamos a todos, pero algunos sí. Me parecía que eso el mundo lo debía saber. El mundo, bueno, de momento el mundo hispano, porque está solo en español, pero bueno, me parecía que debía de estar recogido en algún sitio. Una persona sola no puede salvar a todo el mundo, eso es evidente. Por ejemplo, esta mañana me llamó una amiga y me dijo, ¿estás en casa? Le digo, sí, estoy aquí. Dice, pues me paso por ahí, que hice orejas y te llevo una bandeja. Esas pequeñas acciones que dices tú, pues a lo mejor no es para tanto. Joder, pues a mí me hizo el día. ¿Sabes? Sí. Nos tomamos unas orejas de postre, ahora estoy deseando que llegue mi hija del máster para que cene. Tal, entonces, si cada uno nos esforzáramos en nuestro pequeño mundo a hacerlo un poquito mejor, el mundo sería un lugar maravilloso. Eso es. Totalmente. Y yo creo que no somos conscientes porque la vida nos come, el día a día nos come y estamos muy pendientes de lo nuestro y de lo que tengo que hacer y de la lista de tareas esa eterna que nos ponemos que no acaba nunca y no nos paramos a mirar un poco alrededor. Como dice Víctor Coopers, que hay gente que la ves que ya va amargada por la vida, ¿no? Que ya lo ves que va enfadado con el mundo, que... Eso es. Pues esa expresión es la que te cambia cuando llegas a estos sitios, porque la gente no va amargada por el mundo, a pesar de que tienen muchas amarguras. De hecho, tienen una expresión muy dulce los niños en la cara y las madres. Y yo alguna casa que decía yo, desde nuestra perspectiva occidental, ¿no? De primer mundo y de vivir en pisos confortables y decía yo, vaya cocina, ¿no? O vaya... Y tú misma decías, pues sí, ya, estos niños comen igual, ¿sabes? Y no necesitas una cocina tan maravillosa ni tan fantástica, que te sientes también un poco culpable, ¿no? De ese nivel de exigencia y de perfección, cuando es posible hacer las cosas mucho más simples y disfrutar igual. Pues sí, y me chocaba muchísimo, sobre todo los niños pequeñitos, lo sueltos que los tienen y los libres que están. Sabes que nosotros les tenemos como entre algodones y pobrecito y ten cuidado y no te caigas y no sé qué. Y en estos países los niños, vamos, con un año ya son todoterrenos. ¿Y pasaste miedo, Susana? Bueno, yo creo que cuando yo soy muy camaleónica, ¿eh? Y cuando llego a los sitios es como que me adapto fácilmente. Y no sabría decirte si soy demasiado audaz, pero no llegué a ser muy consciente de ese miedo. Fíjate que en ese sentido mi cámara era más cauto. Cuando íbamos a ir a México, oye, que me han dicho que a esa zona que vamos, que me tengo amigos allí, que es muy peligrosa, que ahí ni pisarlo, que no sé qué. Digo, mira que me extraña que sea muy peligroso que nos manden allí sin que haya una seguridad y tal. O sea que también en ese sentido la fundación siempre un poco tenía cuidado, ¿no? De con dónde nos enviaba y con quién y cómo, y siempre íbamos acompañados con gente de allí, con gente local. Pero no sé, o sea,
sí tienes una sensación de que sabes lo que hay. O sea, en El Salvador sabíamos que había mareros escuchando las entrevistas y que había mareros vigilándonos. Además nos dijeron, grabáis de la cancha para adentro, de la cancha para afuera, nada. O sea, de lo que es el recinto deportivo, digo, que no grabáramos hacia afuera del barrio y que con ojito, ¿no? Todo con cuidado. Un mercado también en Mozambique, en Maputo, que nos dijeron que era muy peligroso, que lleváramos las mochilas bien cogidas, que las lleváramos delante porque era muy peligroso en cuanto a robos. Pero la verdad es que nunca hemos pasado nada. Si acaso algo de miedo pasamos en India porque empezó a llover a lo bestia. O sea, nosotros empezamos a ver que aquello se ponía negro, negro, negro. Y como decía mi amigo el peruano, el cielo se iba a romper. Que nos lo decía un padre jesuita o en Majete. Bueno, pues se pone muy negro y efectivamente se empezaron a inundar los aeropuertos. Teníamos que volver a España y nuestro aeropuerto no estaba inundado, no había manera de salir de allí. Y vimos que podíamos peligrar, ¿no? Que se acercaba allí unas lluvias torrenciales y bueno, en estos países ya sabes cómo puede ser. Ya, ¿no? Nos asustamos un poquillo de sacarnos de aquí cuanto antes. Yo estaba pensando ahora también en Gaza. En Gaza, sí. En Gaza un poquillo de miedo, sí. Lo que pasa es que, bueno, al final, o sea, sí que piensas, dices, bueno, a mí no me va a pasar, ¿no? Es un poco el pensamiento este que tienes cuando eres adolescente, que parece que no te va a pasar nada, nunca. O sea, que tú eres un superhéroe y a ti, o sea, no te va a pasar nada en la vida. Que no sabes si es supervivencia o inconsciencia. Pero yo me sentí un poco así, porque fíjate que fuimos a grabar las ruinas de un hospital. Nos habían dicho que podíamos viajar con seguridad. Habíamos pasado unos trámites largos para ese viaje. O sea, es uno de los viajes que más trámites hemos tenido que hacer por seguridad, con el gobierno israelí, con el gobierno palestino, o sea, trámites de todo tipo, de papeleos, y nos decían que la zona estaba limpia y que estaba tranquila, porque además ellos saben, esto lo hicimos con UNRWA, que es la Organización de Naciones Unidas de Ayuda al Refugiado Palestino, y ellos pues, saben perfectamente cuando la zona está tensa y puede haber riesgo de atentado o similar, y cuando la zona está tranquila. Pero una cosa que nos habían dicho es que en muchas de las zonas donde había habido pues, derrumbes y había habido zonas un poco conflictivas, pues podía haber todavía artefactos debajo de esas ruinas. Entonces estuvimos grabando en un hospital en ruinas, que era muy espectacular, porque nosotros necesitábamos esa imagen, o sea, necesitábamos ilustrar que había sido una zona en conflicto y que seguía siendo una zona en conflicto. Entonces la imagen la necesitábamos. Y nos quisimos acercar más de la cuenta y hubo un momento que ahí también la gente de UNRWA, ahí viajábamos en vehículo blindado y ahí hubo un momento que nos dijeron hay que irse que no está gustando ya tanto. Ya se empezaron a poner nerviosos ellos. Entonces ya cuando, no sabes por qué es, pero cuando ves que ellos se están poniendo nerviosos dices, bueno, vamos a obedecer y a salir de aquí. No vayamos a poner en riesgo a la gente por una tontería, ¿no? Pero bueno, ya teníamos la imagen grabada y tal, que era lo que buscábamos, pero si te vuelves un poco intrépido porque tú vas pensando en el documental, vas pensando en que necesitas esa imagen y dices, bueno, venga, me bajo un momento del coche blindado y grabo. Y pues voy a acercar un poquito más y ya no te acerques tanto. Tú vas con tu foco periodístico buscando la imagen que necesitas o la que te gustaría poner y no mides los riesgos. Y ahí la verdad es que mi compañero y yo, pues había veces que tiraba yo más de él tiraba más de mí, pero nos entendíamos bastante bien y bueno, pudimos conseguir todo lo que necesitábamos sin correr demasiados riesgos. ¿En algún momento llegaste a pensar, madre mía, ¿por qué diría que sí? No. Para nada. Cada viaje era una experiencia brutal, era un subidón. Al final tienes tensiones, pues, como en todos los trabajos, y tienes contratiempos. En Marruecos tuvimos un contratiempo gordo en el aeropuerto que
Dios mío, aquello fue, lo cuento en el libro también, en Tánger, cuando nos paran en el aeropuerto y nos dicen que nos se quedan retenido el equipo porque no podemos viajar con cámara por un papelito que nos lo habían hecho mal, ¿no? Y entonces dices, no me lo puedo creer, que vengo a grabar, que no, aquí se queda, te meten todo el equipo, o sea, la cámara, el trípode y todo en un cuarto de maletas y que de ahí no sale. Y bueno, pues ahí también, mientras estábamos grabando, que grabamos con una cámara que nos dejaron en el instituto donde íbamos a grabar, que era un internado, pero tenía pues como formación profesional. Y entre la formación profesional tenían imagen y sonido y tenían una cámara y tenían también micrófono y tal, y nos prestaron ellos el equipo. El equipo. Y estuvimos grabando con eso hasta que conseguimos el nuestro, sacarlo del aeropuerto. Pero mientras tanto yo, mientras grababa, haciendo gestiones pues con la embajada, llamando al Instituto del Cine, o sea, 1000 sitios enormes, o sea, un horror. A mí me gusta mucho viajar, aunque soy una persona bastante miedosa, porque creo que cuando viajas te das cuenta que se puede vivir más ligero y lo fácil que se pueden resolver algunos problemas, ¿no? Que no hace falta ahogarse en un vaso de agua, que siempre hay una solución, aunque no sea perfecta ni tu estándar de ideal, pero que solucionas. Y es un bonito aprendizaje que me gustaría estar transmitiéndole a mis hijos. Cuando viajamos, decirle, pues con 2 mudas de ropa te llega, y si te olvidas algo, sobre la marcha. No necesitas tanto, eso lo dejamos, ¿sabes? Y te surge un imprevisto que, bueno, nuestros viajes hemos perdido algún hijo, nos han robado, siempre te pasan cosas y al final siempre resuelves. Y es un aprendizaje, ¿no? Que luego puedes traer a tu día a día. Efectivamente, yo aprendí a hacer maletas, ya las hacía con una gran rapidez y no pasa nada si te pierden la maleta, que me la perdieron alguna vez. Porque hasta en Kenia me fui a un sastre y me hizo unos pantalones estupendos, que todavía los tengo por ahí, y que sé que al final es, pues bueno, que te puedes apañar. Y estuve buscando también bragas por Kenia, por un mercadillo, y bueno, pues son como las que, no sé cómo te diría, pues esto, pues bragas que parecen de cuando tenía 8 años, pero bueno, valían. Y bueno, pues te apañas. La verdad es que no necesitamos tanto. Se puede viajar sin maleta, fíjate lo que te digo. ¿Qué nostalgia me transmites con tu mirada, eh? Guau, es que no veo el momento de volver a visitar esos países. Lo que pasa es que aquí a la familia no le convence tanto, prefieren viajes más tranquilos, pero a mí me tira eso. A mí me tira muchísimo más esa manera de viajar. De hecho, yo ya he aprendido a que no hay que viajar organizado. Te tienes que organizar el viaje tú, porque ya estás viajando desde el momento en el que empiezas a organizártelo tú y a planificártelo tú. O sea, si te lo dan todo hecho, te pierdes una parte súper bonita, que es el prepararlo, y luego te pierdes esa parte de improvisación que siempre te sorprende. Ya. Aparte tu compañero y tú tuvisteis la posibilidad de no solo viajar, sino convivir, ir a zonas a las que normalmente no se suele ir, y eso le da un doble valor. Sí, claro. Nosotros no, a lo turístico lo pasábamos de refilón para hacer un poco la entradita del programa de estamos aquí. Luego ya nos íbamos al barro. Nos gustaba el barro. Sí, sí. Es una forma de viajar mucho más inmersiva y de la que puedes extraer muchos aprendizajes. Sí, porque al final, o sea, conoces las culturas si te metes en su vida real. O sea, si te vas a las zonas turísticas no conoces la cultura ni conoces a esa gente. Te tienes que ir a su vida real, meterte. Yo me he metido en sus misas, una misa africana que es estupendo, o sea, cantan y yo qué sé, cantando en Wolof. O sea, es una experiencia mucho más completa, ¿no? O sea, al final, o comer en un colegio, hemos comido en colegios, en internados, que vete a saber cómo estaba aquello, pero bueno, aquí seguimos. Y sabes que al final, pues bueno, que todo te construye y todo te aporta, ¿no? Y te aporta mucho más que el ir al edificio reconocido a la
catedral. que está bien también, ¿eh? Que También. Sí, también hay que conocerlo, pero bueno, esto te aporta otras cosas. Hay una cifra que me impresionó mucho que dices en tu libro, y es que más de 1,5 millones de personas en más de 100 países han mejorado sus vidas gracias a la labor de la Fundación Real Madrid. Entonces me gustaría que quedara reflejado, porque nos vamos acercando ya al final del episodio, y me impactó. 1,5 millones de personas. Pues sí, porque no solo es todos los países en los que está la Fundación Real Madrid, o sea, es un poco lo que comentábamos antes, es cómo se traslada eso a todo el entorno. Y luego no hay que olvidar que la Fundación Real Madrid está a nivel internacional, pero a nivel nacional está haciendo una labor igualmente valiosa. Y en esa labor no solo están los niños, están parados, está gente con necesidades especiales, o sea, hay muchos más colectivos incluidos en esa labor para los que se está haciendo también este mismo programa sociodeportivo. El deporte a lo mejor pues está enfocado de otra manera, pero va siempre bajo ese paraguas, ¿no? Entonces al final impacta sobre mucha gente. La labor internacional es muy amplia, es muy gorda, son más de 80 países en los que están, y la labor nacional también. Y los colectivos a los que llegan a nivel nacional son muchos más. O sea, llegan incluso a jubilados. Con jubilados también. O sea, que el colectivo es muy amplio, impacta a mucha gente. Pues nada, aquí lo dejamos porque me impresionó mucho, la verdad, que no, en una cultura como la nuestra, que el fútbol está tan presente y que tanto el Real Madrid como el Barça como institución están súper presentes, y yo desconocía esta labor de la fundación. La verdad, me encantaría hablar con alguien de la propia fundación porque es un tema muy interesante. Sí, la verdad es que sí, lo que hacen es impresionante, y luego es muy importante también con todos los socios con los que están aliados, por así decirlo, para cubrir todos estos sitios, porque es un trabajo conjunto, ¿no? El Real Madrid les aporta pues esa notoriedad, ese escudo, esa formación para sus entrenadores, pero el trabajo sobre el terreno lo están haciendo estas organizaciones y todas estas personas que están involucradas en los proyectos, y es impresionante lo que hacen, porque esos son los que están en el día a día y los que están construyendo en esos lugares para que la vida sea un poquito mejor. Pues me parece un bonito reconocimiento el que les estás haciendo. ¿Cuándo veremos la segunda parte de Un balón para soñar? Eso me gustaría saberlo a mí. Tendríamos que pasar otra pandemia y no queremos. No, lo siento, porque yo tengo muchas ganas de leerlo. No queremos más pandemia. No, bueno, a ver, sí, tengo que retomarlo, porque además, o sea, realmente es cuestión de rematarlo, no es escribirlo, o sea, es un remate para hacerlo. No tengo la fecha cerrada, porque ahora con mi nueva función en marketing y publicidad en esta gran compañía, pues bueno, tengo bastante trabajo y poco tiempo para escribir, y para escribir se necesita tener, pues bueno, un par de horitas por lo menos con la cabeza solo para eso. Y tengo que encontrarlas, pero sí, o sea, te avisaré. Estaré pendiente. Hay que hacerlo, pues bueno, pues por terminar el trabajo y por cerrar este capítulo. Y por mí también, o sea, efectivamente, primero no puedo dejar a los lectores ahí con la intriga de cómo termina esto. Hemos avanzado algunas cosillas aquí en la entrevista, pero efectivamente hay que hacer esa reflexión final. Y bueno, lo sacaré. A lo mejor es que no quieres cerrarlo. Pues fíjate que me cuesta, me cuesta. Digo, bueno, ¿y si volvemos a reabrirlo?
Pero sí, no, hay que cerrarlo, hay que cerrarlo. Hay que cerrarlo. Luego, si abrimos otro melón, pues bienvenido sea. Pero hay que cerrarlo ya. Bueno, ya sabes el dicho, ¿no? Cuando se cierra una puerta se abre otra. Eso es. Pues, Hay que cerrarla para que se abra la siguiente. la siguiente. ¿Con quién te tomarías un café? ¿Con quién me tomaría un café? No sabía yo que me ibas a sorprender con una pregunta así. Pues mira, hay una mujer que me apasiona, que es de la India, que se llama Priyanka Chopra. Fue Miss Universo. Ha escrito un libro también. Y no sé, me encanta. La sigo en redes sociales y creo que somos muy parecidas en algunas cosas. Su vida es muy, muy impactante también, por de dónde viene y a lo que ha llegado. Y me parecería muy interesante compartir un café con ella. ¿Y de qué va su libro? Su vida, cuenta su vida, Vida. cuenta su vida. Pues no conozco, echaré un vistazo. Priyanka Chopra. Es una mujer muy motivacional y muy inspiracional. Y bueno, no me importaría. Es así un nombre que me ha venido a la memoria así, porque tengo muy presente su libro y también con Oprah Winfrey. Oprah, nuestra querida Oprah, también me gustaría, porque también es el tipo de mujer que sé que me aportaría muchísimo. Yo, independientemente de si te cae bien o te cae mal, hay que reconocerle el mérito de siendo una mujer negra, en la época en la que ella lo petó, lo que consiguió hacer. Eso es Es flipante. flipante, es flipante. Debe tener un coraje y una... Lo tiene y lo transmite, lo tiene y lo transmite. Por eso es otra mujer con la que me tomaría un café y 2 y 10. Y 10. Seguramente me quedarían cortos porque es muy, muy impactante su vida y es muy vital ella. A mí suelen quedárseme cortos todos los cafés, ya te lo digo, ¿eh? Ya. ¿Recuerdas quién es la última persona con la que tomaste café? Uf, buena pregunta. Pues mira, café no, pero compartimos una cena muy bonita. Rosa Roncal y yo. Rosa Roncal es la directora internacional de la Fundación Real Madrid. A raíz de este trabajo, pues nació una amistad. Somos amigas. Y yo creo que también a ella le dio mucha penita que terminara el documental y le hubiera gustado que esto hubiera durado un poquito más porque, bueno, al final ella es la directora de los proyectos internacionales y veía muy bien reflejado y recogido la labor y el trabajo que se está haciendo en el documental. Y bueno, pues tenemos hace poco, bueno, antes de Navidades, hace poco, madre mía. Me tomo pocos cafés, Zeus. Tengo poco tiempo para cafés, pero yo bueno, esto no con café, por una cena y con café, pero creo que es así la que tengo más presente ahora mismo. Pues le mandamos un beso desde aquí, un saludo y ya agendando otro café pronto, ¿eh? Sí, lo tenemos ahí. Pues esto es todo, amigos. Hemos llegado al final. ¿Hay alguna cosita que te quedara pendiente por ahí que te apetezca comentar? Nada, o sea, creo que vamos, me has hecho ahí un examen intenso y profundo y hemos repasado muy bien lo que es el libro y lo que yo he vivido antes, durante y un poquito después. Como te comentaba antes de grabar, es muy osado por mi parte hacer una entrevista a una periodista como tú. Hace poco tuve el placer de entrevistar a otra compañera periodista que sacó un libro y estuvo aquí en el podcast, Naza, y me decía lo mismo. Digo, hay que ser o muy valiente o muy inconsciente. Pero bueno, a mí me encanta conocer vuestras historias, que las compartamos, que lleguen a mucha gente y desde el lugar que yo hago este podcast me encanta charlar con vosotras. A mí me gusta también estar en el otro lado, de vez en cuando. No ser la única que dispara preguntas. O sea, me gusta que me disparen, no me importa.
Y ha sido, la verdad, que un placer, ¿eh? O sea, me he sentido súper a gusto tomando café contigo. Pasar un buen ratito y que la gente nos acompañe y se tome un café con nosotras. Muchísimas gracias, Susana. Y que lean el libro. Eso, que lean el libro, que es súper bonito. Aquí lo tenemos. Muchas gracias, Susana. Nada, gracias a ti, Seu. Un placer. Para no perderos ningún episodio ni las novedades de este podcast, os invito a que nos sigáis en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok, todo con el mismo nombre. Quedamos para un café. ¡Hasta pronto! My brother-in-law died suddenly, and now my sister and her kids have to sell their home. That's why I told my husband we could not put off getting life insurance any longer. An agent offered us a 10-year, $500,000 policy for nearly $50 a month. Then we called SelectQuote. SelectQuote found us identical coverage for only $19 a month, a savings of $369 a year. Whether you need a $500,000 policy or a $5 million policy, SelectQuote could save you more than 50% on term life insurance. For your free quote, go to SelectQuote.com. SelectQuote.com. That's SelectQuote.com. SelectQuote. We shop. You save. Full details on example policies at SelectQuote.com/commercials.